Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más arrancamos Ausentes, la apuesta de PTV en todas sus delegaciones para con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. Un programa que estrenamos la pasada semana agradeciendo el cariño que os habéis trasladado por redes sociales como las que aparecen en pantalla y personalmente. Gracias por todo ese arropo y sobre todo a las familias que nos han transmitido su agradecimiento por la existencia de este espacio. Saludo, como no podía ser de otra manera, a todos los que nos ven desde Córdoba, desde Málaga, desde Granada, Sevilla, Linares, no quiero olvidarme de ninguna delegación, todas las delegaciones y por supuesto gracias a los equipos de las distintas delegaciones por hacer posible una semana más Ausentes. Tenemos hoy mucho contenido que seguro a alguno le va a sonar, otros casos quizás sean nuevos para ustedes, pero siempre queremos contar con su participación. Enseguida les digo cómo, no sin antes repasar nuestro sumario. En el programa de hoy nos acercaremos al caso de David Guerrero Guevara, más conocido como el Niño Pintor, en Málaga. Tras 34 años desaparecido, hablaremos con su madre y haremos el posible recorrido que David hizo aquella tarde que cambiaría para siempre su destino. Además, iremos hasta Granada, en concreto a Motril, para tratar el caso de María Teresa Fernández. Hablaremos de cómo han transcurrido todos estos años y el estado actual de la investigación. Y no pasaremos por alto el caso de Lucía García, desaparecida en Almería el 22 de octubre de 2016. Hoy sus hijas nos hablarán de ello y pedirán, como siempre, apoyo y medios para la búsqueda. Estos contenidos, además de otras alertas de desaparecidos, en el segundo programa de Ausentes. Y aquí estamos, en Ausentes. Queremos que ustedes participen. ¿Cómo lo pueden hacer? Llamándonos en directo, 951 15 0010 o 951 15 0011, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Si tienen alguna pista, algo que aportar, simplemente quieren saludar a las familias, arroparlas, hablarnos al programa, lo pueden hacer en esos teléfonos. Estarán abiertos a lo largo de todo el programa, nuestros compañeros lo van a tener abierto para que entren en directo y sea un programa participativo, así que 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Saben ustedes que pueden evidentemente también dirigirse por redes sociales. Y quiero dar un teléfono de WhatsApp que ha habilitado esta casa para aquellas personas que de forma anónima o no anónima, pero quieran aportar alguna pista sobre el paradero de los desaparecidos, de los que aparecen en el programa y de otros casos que iremos tratando. Y lo pueden hacer en un teléfono, es un WhatsApp que es el 744 600713. No sé si tenemos ese rótulo, pero yo se lo repito, 744 600713. Es un teléfono de WhatsApp donde de forma totalmente confidencial, si ustedes lo quieren anónima, pueden dirigirse. En unos días vamos a poner también un correo electrónico para que puedan hacernos llegar también si tienen ustedes alguna pista o algo que pueda ayudar a las familias. Y como han visto en el programa, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a un caso que cumplió la semana pasada 34 años de su desaparición. David Guerrero, como cariñosamente le llamamos, el Niño Pintor, un niño totalmente prodigio. Ahí están viendo ese teléfono de WhatsApp. Él desapareció hace 34 años cuando salía un lunes por la tarde de casa. Hoy vamos a tener con nosotros a su madre de forma telefónica. Vamos a hablar con periodistas del ayer y del hoy que han tratado el caso de David y también con la parte psicológica. Son muchos años viviendo esta angustia a la familia y también qué pudo afectar psicológicamente a este pequeño para a lo mejor dejarse llevar por algún adulto aquella tarde. Si os parece, vamos a empezar viendo un reportaje que mi compañera Rocío y yo grabamos el otro día intentando hacer el recorrido que hizo David Guerrero. Creo que al principio del reportaje digo David Guevara, Guevara es su segundo apellido, David Guerrero, a lo largo de aquella tarde. Lo vemos, hablamos con su familia y los profesionales que nos acompañan, que seguido se los presento. Vamos a verlo. 34 años han pasado desde que David Guevara saliera de aquí, desde su barrio, desde 25 años de paz. Él se dirigía a una entrevista en radio local. Luego quería ir, como siempre, a una de sus exposiciones y a seguir disfrutando de su amor y su pasión, la pintura. Desde aquí, desde su barrio, salió en dirección a la parada del autobús. Cogió aquel autobús, el Niño Pintor, como lo llamamos cariñosamente, aquel día, hace ahora 34 años.
Y aquí, en esta parada en el mercado de Welling, debió de subirse aquel día David Guevara. Hace, recuerden, ya 34 años. Su familia, sin embargo, su madre nos dice que duda incluso de que llegase aquí, de que llegase a este autobús que le llevaría a esa entrevista que tenía en la radio local aquel día. Como ven, es un lugar de bastante tránsito en pleno mercado de Welling, una barriada con muchísimo trasiego y con muchísima gente en Málaga capital, y que, bueno, es extraño, ¿verdad?, que nadie lo viese, que nadie viese un último movimiento aquel día de David y que pudiese irse en ese autobús camino al centro. Y en esta estación, allá al fondo se ve, la estación de Muelle Heredia, es donde David aquella tarde debió bajarse del autobús. Lo hacía siempre que venía, se dirigía a calle Granada, a la Peña del Cenachero, donde aprendía esa gran habilidad y ese amor que tenía por la pintura. Sin embargo, desvió aquella tarde su plan, porque tenía que dirigirse hacia la Galería La Maison, situada aquí en los alrededores de la Alameda de Colón. Allí iba a tener una entrevista con la radio local y esa era su previsión, terminar e irse de nuevo a la Peña El Cenachero. Quizás aquel cambio de planes, aquella tarde tan ajetreada para David, cambió también su destino. No lo sabemos, pero continuamos con el recorrido de David aquella tarde. Y desde esa galería donde él tenía la entrevista se debió dirigir aquel día aquí, a esta zona entre calle Granada, la Plaza del Carbón, donde tenía la Peña El Cenachero. Ahí es donde, como yo les he dicho anteriormente, aprendía a pintar, daba sus clases. Hubo un nombre que se puso también sobre la palestra, el nombre de Gervasio. ¿Quién era Gervasio? ¿Qué relación tenía con la Peña El Cenachero? Incluso se habló de una posible trata de menores en el caso de la Peña El Cenachero, ubicada en el centro de la capital malagueña. Datos que la familia ha ido teniendo en sus manos y con la que la policía y los cuerpos de seguridad han ido investigando también a lo largo de todos estos años. Aquí debió llegar ese día, a la Peña El Cenachero, como hacía muchas tardes, y como ya saben muchos, con el permiso además de sus padres y con un plano que le hizo su padre para que no se perdiese y llegase a su destino. ¿Llegó? ¿No llegó? Lo que sí sabemos es que hubo otra pista unos años después. Y 3 años después de su desaparición, en el año 1990, una empleada de este hotel, el Hotel Los Naranjos, dio una información que pudo cambiar el rumbo de la investigación. En aquel momento, la empleada aseguró que en la habitación de un turista suizo llamado Rudolf había encontrado un papel que decía David Guerrero Welling. La policía entonces investigó, acudió hasta Suiza, pero el hombre ya había fallecido. La imagen de este hombre era muy similar al dibujo que pocos días antes de desaparecer David le entregó a una compañera de clase, Gema. Gema entregó de hecho esa caricatura a la policía, una caricatura de la que hemos vuelto a hablar hace bien poquito, debido precisamente a que volvió a aparecer en el buzón de su amiga. Sin embargo, aquella caricatura
ya fue entregada a la policía en su día. Eso hizo que se volviera a reabrir la investigación y es en lo que la familia ahora mismo también está poniendo parte de su energía. Sigue la esperanza, sigue la búsqueda, seguimos buscando en ausentes a David Guerrero. Pues ahí estaba ese recorrido que quisimos hacer el otro día para que quedara todo pues de mejor manera explicada. Yo quiero saludar a quienes me acompañan en el plató. Nuestro compañero José Antonio Saúl, periodista, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchos años también tratando los sucesos, también en la prensa malagueña. Y como no, también saludar a Miguel Blanes, psicólogo, amigo de la casa también. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Porque tan importante, como vimos la semana pasada, es también esa parte psicológica para las familias y para intentar entender qué pudo ocurrir aquel día. Si os parece, vamos a saludar en primer lugar a alguien que nos puede aportar muchísimo esta tarde. Alguien que lleva 34 años buscando a su hijo. Se dice pronto, pero son 34 años. Yo quiero agradecerle que siempre nos trate con tanta amabilidad, pese a lo difícil que es para ella remover siempre el tema. Antonia Guevara, su madre, está con nosotros. Antonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis, y a todos. Gracias, Antonia, por atendernos. Antonia, estoy en lo cierto cuando decía que aquella tarde de lunes era una tarde normal, había comido con vosotros, incluso había merendado, tenía su padre previsto recogerle por la noche. ¿Qué ocurrió aquella tarde, Antonia? Pues como una tarde más, porque el día 3 que fue viernes, se inauguró la exposición con temas de Semana Santa. Total, que como ponía un cuadro ahí del Cristo... Pues, de la Buena Muerte, ¿verdad? Sí, esta tarde fuimos los tres a la inauguración, el padre, el niño y yo, por supuesto. Entonces estuvimos allí un rato, era el único niño que ponía, y claro, los demás todos eran adultos, en fin. Y entonces un periodista de radio, de aquí, no me acuerdo del nombre, pues le dijo que si... Paco Fadón, si no me equivoco, ¿no? Pues no sé, sí, no, sí. No te puedo decir. Entonces le dijo que por qué no sé, que le gustaría hacerle una entrevista, una pequeña entrevista por ser, y entonces se lo dijo a él, nos miró y le dije, yo lo que tú quieras, le dijimos, que tú dices, ¿para cuándo? Dice, bueno, el lunes, y eso el lunes, te pasa por aquí, por la galería, y te hacemos una pequeña entrevista así, y digo, le dijimos lo que tú quieras, David, y total que dijo que sí, que no le importaba. Entonces le dijimos, como a llegar allí, nosotros íbamos en coche con mi marido, ya mi marido le dijo, mira, David, ya sabes, tienes que coger el autobús y te bajas en esta parada. Total, le explicó el tema, porque estaba acostumbrado a ir a la de esta de pintura, que está en calle Granada, el Cenachero, pero allí era la primera vez. Total, que el padre le hizo un recorrido donde tenía que, en fin, y ya está. Pues llegó el lunes, como todos los días, de su colegio, que antes había colegio por la mañana y por la tarde. Llegó sobre las 5 de la tarde, se tomó suyo como siempre, merendó un poco, y bueno, el padre iba siempre a recogerlo, él nunca se venía solo de allí. A las 9 de la noche el padre iba a recogerlo allí a la pintura, a la galería, a la peña. Y ya está, y le dijo, bueno, David, ya sabes, si te alarga mucho en lo de la pintura, en la entrevista, te queda allí, y si no, pues te va para... Vale. Bueno, pues el padre aquella noche, el lunes por las 9 de la noche, se acercó, en vez que no bajaba de allí de la peña, pues dice, qué raro. Le preguntó al conserje que estaba, dice, pues no lo hemos visto, a la mejor. Dice, bueno, entonces que ha tardado y se ha quedado allí en la galería. Bajó para abajo, para la calle donde está la galería, llegó allí, empezó a mirar y no estaba tampoco. Preguntó y nadie dijo nada, que no habían visto allí ningún niño, total. Otra vez tiró el padre para arriba, para calle Granada, y llegó otra vez allí y le preguntó, dice, mire, que mi hijo, dice, no, si quiere, suba usted arriba y mire y pregunte. Total, mi marido subió
Pegó, abrió la puerta y estaban todos los compañeros, todas las personas, y preguntó, ¿ha venido? Y dice, no, hoy no ha venido. Pues ya mi marido dice, bueno, qué raro que él no se va solo a las 9 de la noche para la casa, él siempre venía. Pero bueno, otra vez hombre se fue para, en fin, que ya está, como vio que no estaba en ningún lado, pues bueno, le extrañaba mucho que se viniera solo, pero bueno, total que cogió, se vino para casa. O sea, cuando abrió la puerta, yo estaba aquí en la cocina, y entró, digo, hola, y dice, ya ven, y el niño, digo, el niño, tú no ibas a recogerlo, dice, no, es que no está, no ha llegado, no estaba, no lo vemos, nadie lo ha visto, dice, digo, no ha venido, digo, Jorge, ¿aquí cómo va a venir el niño solo? Él no se viene solo. Pues otra vez, pues ya a partir de ahí, figúrate. 34 ya, años, 34 años, 34 Antonia. años, ya cogió mi marido, se fue, tiró para la carretera andando, mi hijo Jorge, que tenía entonces 15 años, cogió con su amiguito de aquí de la barriada, se tiró también andando, a ver si se ha venido andando, y a partir de ahí pues ya está, eso ya está. Antonia, 34 años y nada. Antonia, no hay evidencia tampoco de aquella entrevista en la radio, ¿verdad? No, es que no llegaron No a se hizo, entrevistarlo. ¿no? No se hizo. No llegaron, que va, si no hubiese sabido. Claro, Dicho, claro. Ya lo hemos entrevistado, pero que va, es que no llegó, es que nadie, ni en la parada de la tuvo, porque él cogía la tuvo a las 6 de la tarde, que esa, ahora está como tú has dicho, esa parte del mercado más tranquila, porque no hay mercado y está más, y ningún chofer sí, ni de antes era un autobuses, hervidero, antes era un nadie. hervidero de gente, claro. Sí, y Claro. por la tarde ya está la cosa más tranquila. Es más, ese lunes 6 de abril, vino la reina Sofía. Que había mucha policía, además, a mucha inaugurar seguridad. el Cervantes. Y entonces el recorrido del aeropuerto para Cervantes tenía que pasar por aquí. Por la carretera de Cádiz, de la Fíjate capital. Fíjate tú, donde vivimos nosotros. Sí. Y nada. Muy cerca, Nada, 250 nada. metros hay desde la casa Sí. de David y de Antonia Sí. hasta la parada. Antonia, antes de preguntarte una cosa, quiero saludar a José Antonio, a un compañero periodista que está con nosotros. José Antonio, durante este tiempo se han ido dando unas nuevas pistas, se han ido avanzando, ¿verdad? Como por ejemplo una carta anónima, que ahora le preguntaremos a Antonia, un dibujo que volvió, ¿verdad?, a la casa de su amiga, que hemos visto en el reportaje. Esos son los datos que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Bueno, parece incluso que la policía hace año y pico, la unidad adscrita a la Ciudad de la Justicia, cruzó otra vez los expedientes, revisó los legajos, todos los atestados que se tenían y con el objetivo de tener una óptica diferente, porque muchas veces las investigaciones se suceden durante los años y hasta que llega una óptica innovadora que permite alumbrar un poco un caso que ha sido revisado tantas veces, es lo que se llama un caso frío, ¿no? Un cold case, que hay unidades especializadas, sobre todo en los países anglosajones, para resolver este tipo de investigaciones y que sepamos la investigación policialmente, no judicialmente, siempre ha estado abierta y no ha arrojado ninguna luz. La verdad es que es uno de los grandes enigmas de la historia de los desaparecidos españoles, es curioso. Totalmente. Antonia, aquella carta, ¿no?, aquel anónimo que te llegó, apuntaba a la Peña del Cenachero, ¿no? Te venían a decir que investigases en Calle Granada, que allá había pasado algo, ¿no? No daba sin pista de Calle, nada más que decía nombre, que como tú has dicho, Herbacio, nombre que no sé qué, que se investigara dónde estaba, que no sé qué, en fin, pero que va, nada. Me llegó esa carta, mi hijo se la llevó a la policía y luego recibimos otra, pero ya, y nada. Es que no se ha aportado nada convincente, Antonia, en estos años. Sí que ha habido algunas pistas, pero nada clarividente que os haya podido ayudar, ¿no? Nada, todas las pistas, nada. Y la verdad que la policía, todas las pistas, como cuando se trasladó a Suiza, y nada. Hay que decir que un turista suizo, como hemos visto en el Hotel Los Naranjos donde se hospedó,
podía haber sido él. Se fueron a Suiza los investigadores, pero una vez que llegaron para interrogarlo, este señor había fallecido. Imagino, Antonia, que ahí teníais vuestra esperanza puesta en aquel viaje, ¿no? Por supuesto, la Interpol estuvo, en fin, indagando y este señor, por lo visto, es que le gustaba mucho la fotografía y retratar a niños, que le gustaba mucho. Es decir, cuando llegaron allí, la mujer enseñó, porque tenía muchas fotos de niños, que era un amante, dice, de los niños de la fotografía, y le enseñó todo lo que tenía de fotos y de David nada, Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Antonia, yo no quiero quitarte más tiempo, te quiero agradecer el esfuerzo que haces siempre en tratar a los medios. Sabes que te tengo mucho cariño, Antonia, que te mando un abrazo enorme y que pasen los años que pasen. Sé que tuviste que darlo por fallecido debido a la herencia de tu marido, de mi marido, de Jorge, el padre de David. Sí, pero moralmente moralmente seguís buscándolo, ¿no? Siempre, ¿no? Por supuesto, y cualquier cosa que hay, mi hijo va a la policía y ellos lo atienden, como que el caso se tuvo que dar por fallecido, pero mientras que no haya otra cosa, nosotros estamos ahí, estamos luchando los hermanos que ya son hombres. Claro que sí. Pues Antonia, muchas gracias y recibe un abrazo enorme de todo el equipo de Ausentes. Un abrazo fuerte, Antonia. Igualmente, gracias a todos. Gracias por todo, gracias. Dios, gracias. Gracias, José Antonio. A él se siguieron un montón de pistas, no solo, ella lo ha explicado muy bien, que por cierto, destacar la entereza de una madre, yo creo que cualquier persona se volvería loco. Es alucinante cuando hablas con ella, además después de tanto tiempo. Es que recuerdo en la puerta de la Ciudad de la Justicia, el día que se dio la vista en 2016 para declarar fallecido a David Guerrero Guevara, decía cosas como la policía dice que este caso no se cierra, mi hijo sigue vivo, esté donde esté, y algún día espero tener noticias de él. Era increíble la entereza que mostraba esta mujer. Y no solo se siguieron esas pistas, hubo testigos que vieron al chico, que dijeron ver al chico en Sudamérica. Hubo testigos que dijeron ver al chico en Lisboa. Incluso una pareja de la policía local se trasladó a Lisboa porque una pareja de turistas españoles decía haber visto a alguien parecido a David Guerrero pintando en las calles lisboetas junto a otros niños. Se siguió la pista de una red internacional de traficantes de arte que explotaban a niños. Se barajó un secuestro, se barajó que el chiquillo pudiera haber desaparecido de motu propio, lo que es difícil, sobre todo porque la policía decía que era una familia, como hemos visto, muy estructurada, muy bien avenida. Es difícil que un chiquillo de una familia que está bien estructurada, bien avenida, desaparezca de motu propio, ¿no? Es complicado. Es decir, se siguieron muchas pistas. Incluso se siguió la pista de dos pintores belgas afincados en Marbella, que tampoco arrojó su fruto. Incluso hubo un inspector, yo tuve una reunión con un inspector en Marbella que decía tener documentos relevantes para el caso que nunca pude ver, porque pretendía sacar dinero con ellos. O sea, es decir, qué barbaridad, no. Es decir, era alucinante las aristas de este caso. Incluso se recurrió a videntes, ¿eh? Sí, el otro día lo hablábamos con Carmen, la hermana de Juan Antonio Gómez Alarcón, que hablaba también de la presencia de los videntes, cuando las familias además se agarran a un clavo ardiente, ¿no? Ante esto. Tenemos una llamada de teléfono, tengo varias cosas y además se me está yendo el tiempo del programa porque es un tema muy interesante. Enseguida hablo con Miguel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Juan. Juan, ¿de dónde llama? Pues llamo de Málaga, que soy vecino de allí, de la zona de La Paz, y estaba escuchando a Antonia, la madre del niño pintor, y la verdad que quería manifestarle mi apoyo, porque es un caso que, bueno, que allí en la zona y en todo Málaga es bastante conocido, y bueno, sobre todo para manifestar mi apoyo a ella en particular y a las familias que tienen personas desaparecidas, y también para darle la enhorabuena por el programa, porque es una labor muy importante, que no caiga en el olvido la desaparición de todas estas personas, y también para darla a conocer a toda la sociedad que es muy desconocido, ¿no?, este asunto. Entonces también para darle la enhorabuena por ello. Pues Juan, agradecemos sus palabras. Llamas del barrio de La Paz, muy cerquita a la zona donde desapareció en 25 años de paz, en este caso David. Gracias, Juan, por estar con nosotros, por tu llamada, y seguro que este mensaje ha llegado a Antonia y a su familia. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros y mucho ánimo. Gracias por llamarnos, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Hablo contigo, Miguel, enseguida, pero tengo a Teresa Santos, compañera, periodista, que cubrió todo lo que ocurrió entonces en Diario Sur, si no me equivoco, es donde ella hacía su labor periodística, y la tenemos ahí del otro lado. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no, en Diario Sur no, estaba en Radio Nacional de España. En Radio Nacional de España, perdona. Gracias. ¿Ves cómo lo he dicho con duda, Teresa? Yo sabía que me equivocaba ahí. Teresa, gracias por atendernos. Brevemente, cuéntanos cómo se vivió, periodísticamente hablando, aquel caso y cómo se iban llegando determinadas pistas seguras dudosas, movimientos de fichas que no cuadraban. ¿Cómo se vivió el caso hace 34 años? Se vivió con una terrible alarma social, porque bueno, era toda Málaga pendiente de un niño que había desaparecido. Recuerdo batidas de vecinos buscando, recuerdo la foto de David Guerrero pues en los taxis, en los autobuses, en las tiendas, en los bares. Es decir, la foto de David estaba por todas partes. Se sabía que se estaban mirando pues toda la ciudad, los montes, que el despliegue policial era tremendo. Además, aquel día es curioso porque con la visita de la reina había habido también un tremendo despliegue policial, lo cual pues era también muy alucinante, ¿no?, que aquello hubiera ocurrido. La versión oficial siempre fue que el niño no llegó a subirse en el autobús, pero hoy mirando por ahí documentación que tenía en casa, me he encontrado con una revista de la época, la revista Tiempo, A ver que si está podemos... fechada el 10 de mayo del 87, y fijaros qué titular: el niño pintor de Málaga puede estar en manos de mercenarios del arte. Fijaros, no sé si lo podéis ver. Sí, lo estamos no sé viendo, Teresa. Bueno, pues en este reportaje que firmaba, os voy a decir, firmaba Juan Enrique Gómez, en este reportaje se dice que una mujer vio a David subir al autobús que lleva al centro de Málaga, pero que ella se apeó un poco antes del final de la ruta y desconoce en qué lugar el niño bajaría del autobús, que lo vio. Yo la verdad es que esto me ha sorprendido porque lo he buscado un poco para refrescar la memoria, porque han pasado muchos años, pero yo en mi cabeza tenía que a nivel oficial siempre se dijo que el niño no llegó a subirse al autobús, que no llegó a subirse al autobús. Esa fue, digamos, la versión oficial. Y luego, bueno, las hipótesis pues estaban todas cojas, porque la hipótesis del secuestro, nadie pidió un rescate nunca, la hipótesis de fuga voluntaria tampoco, porque no había ningún motivo, el niño estaba feliz en casa, era feliz con su pintura y con su mundo, entonces no tenía mucha explicación. Y es cierto lo que dice mi compañero Sao, siguieron todas las pistas posibles, incluso las de algunas videntes que decían tener claro que el niño estaba en tal sitio o en tal otro. Es decir, se siguieron todas las pistas. Holanda, Ibiza, Almería, Francia, Portugal, Lisboa, México, en fin, muchísimo trabajó la policía. Y todo condujo a un callejón sin salida. Y cada vez que han ido surgiendo nuevas cosas, ha ido pasando lo mismo. Yo espero de verdad que este trabajo enorme que han hecho Jorge Guerrero y el periodista Daniel Carretero conduzca a algo, de verdad, porque una familia no puede sufrir tanto. Yo estaba viendo a esta madre que lleva tantos años pensando en su hijo sin poder hacer el duelo, tiene ahí una herida abierta. Esto es terrible. Y hay que decir que en aquella época los protocolos para investigar una desaparición no eran como ahora. Primero había que esperar 24 horas a poner una denuncia, se perdía, las horas iniciales se perdían. Ahora todo ha cambiado. De 2008 en adelante se han hecho muchos cambios en los cuerpos policiales en este sentido. Ahora siempre te dicen que cuanto antes se avise de una desaparición, mejor. Ahora existe el Centro Nacional de Desaparecidos, SOS Desaparecidos. En aquel momento no había nada de esto, ¿no? Totalmente. En fin. Pues Teresa, mi recuerdo es de una gran frustración con respecto a ese caso, yo creo que por parte de toda la ciudad. Pues Teresa, no tengo mucho más tiempo, pero queríamos contar con tu voz, que es la voz de la experiencia en este caso, compañera. Gracias de verdad, Teresa, por atendernos. Recibe un abrazo inmenso y gracias por tu trabajo también periodísticamente hablando en la búsqueda de David Guerrero. Un abrazo, Teresa, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Miguel, fíjate, ¿no?, lo que estaba hablando Teresa, ¿no? Un niño tan pequeño, ¿no? ¿Qué puede hacer un niño? Dejarse llevar a lo mejor por un adulto
o un niño tan prodigio también, con tantas habilidades desarrolladas, como psicólogo que hoy nos acompaña, Miguel? Bueno, está claro que ahí influye mucho la persuasión, ¿no? No sabemos bien, no se sabe qué es lo que pasó, pero desde luego los niños sí que los criamos o tienen tendencia a obedecer hacia arriba, ¿no? Y bueno, si fuese el caso de que un adulto en este sentido pudiese estar involucrado, sin duda la persuasión que puede tener un adulto junto un poco con la confianza de un niño, la inocencia, ¿no? Sobre todo que puede tener un niño a esa edad es lo que puede hacer. Yo creo que también sucedan este tipo de cosas. Todo esto, lógicamente, tratado con el máximo respeto, en este caso también a Antonia. 34 años, Miguel, con esta causa. Estábamos escuchando a Antonia, Teresa lo decía, psicológicamente esto te deja muy tocado. ¿Cómo se puede hacer para no caer en el intento, para no desvanecer, ¿no? Yo creo que es la esperanza, ¿no? Y un poco casi fe lo que te mueve, ¿no? Lo que mueve en este caso a esta madre a seguir intentándolo. Es verdad que es muchísimo tiempo como para mantener ahí una herida sin cerrar o un duelo sin cerrar en este caso, porque no se sabe bien si es un duelo lo que hay que tener o si realmente tenemos que mantener la esperanza. Pero yo creo que al final en estos casos lo que mueve es la esperanza y la fe de que en algún momento esto pueda cambiar y se pueda aparecer alguna pista o se esclarezca por lo menos el darle algún tipo de sentido, ¿no? A todo esto. Pues te agradezco tus palabras, Miguel. Hay que decir que, bueno, que Antonia estuvo durante mucho tiempo dejando su puerta sin cerrar, sin redoblar la llave, por decirlo así de alguna manera, el cerrojo, esperando que David en cualquier momento pudiera entrar, que nada le impidiese entrar a su casa. Este es el caso de David Guerrero, del niño pintor, pero nos queremos acercar también al caso de María Teresa Fernández esta tarde, la joven de Motril que desaparecía el 18 de agosto. Entonces, en aquel momento, en el año 2000, hace ya 21 años casi, más de 20 años, desaparecía. Ella aquella tarde, aquella noche había quedado con unos amigos, quería ir a ver al grupo musical Café Quijano entonces, que actuaba en la feria de su municipio, en las fiestas patronales de Motril. Su padre la llevó en coche, la dejó en la plaza, en pleno centro de Motril, y desde entonces nunca más se supo de María Teresa. Enseguida vamos a hablar con sus padres y vamos a hablar con la alcaldesa de Motril. Vamos a compartir, si os parece, compañeros, si se puede, a doble pantalla, y si no, como me lo facilitéis en cuanto esté. Pero José Antonio, ¿no? Se ha investigado mucho sobre el caso. Es verdad que hubo un momento, ¿no?, en la investigación, cuando conocimos quién había asesinado y acabado con la vida de la malagueña Rocío Baninkoff, que se asociaba a otros casos también. Se pensó que también pudiera estar asociado con este caso, y es un caso que además ha llevado compañero de primera mano. Bueno, en septiembre de 2003, cuando Tony King es detenido por el asesinato de Sonia Caravantes, Cierto, en primer lugar. lo primero que surge la sorpresa general cuando se demuestra que que había ADN en un cigarrillo Royal Crown que aparece justo donde se produce la primera agresión y la muerte de Rocío Baninkoff. Hay ADN de un varón, también del mismo varón, en las uñas, en las uñas durante el forcejeo se producen heridas de defensa tanto en él, y ella, al defenderse, presenta también ADN del mismo varón. Esa es la primera sorpresa. Entonces se piensa que posiblemente, dado el parecido de las tres desaparecidas, tanto de Sonia Caravantes, de Rocío Baninkoff y de María Teresa Fernández, se piensa que este varón, que es finalmente Tony Alexander King, podría estar relacionado también con la desaparición de María Teresa Fernández. Yo creo que nunca se ha llegado a demostrar que esto fuera así. Había similitudes. Las tres desaparecen cuando van a las fiestas patronales de su pueblo. Totalmente. Es decir, Y en una época con... en agosto, las tres en agosto. Sonia Caravantes había estado esa noche en la feria de Coín junto a unas amigas. Rocío Baninkoff había quedado después con su novio para ir a la feria de Fuengirola. Las tres chiquillas tenían una edad parecida, 17, 18 y 19 años respectivamente. Las tres chicas tenían el pelo largo, incluso rasgos fisonómicos parecidos, eran tres chicas muy guapas, con rasgos fisonómicos, como digo, similares, frente despejada, cara redonda. Las tres habían tenido, por ejemplo, Sonia Caravantes
y la familia de María Teresa Fernández había estado viviendo en Suiza, creo. Rocío Manicos también tenía, el padre era holandés, había estado haciendo de au pair del hijo de un inglés en la costa. Las tres tenían cierto dominio de los idiomas. Es decir, había paralelismo. La cercanía de Coín, Mijas y Motril ineludiblemente están cerca, en el espacio de menos de 100 y poco kilómetros. Era fácil para una misma persona desplazarse en poco tiempo a cualquiera de los tres escenarios. Pero finalmente nunca supimos si Tony Alexander King, o nunca se puede demostrar esa relación con esos tres casos. Vamos a hablar con su familia. Tenemos con nosotros a Antonio y a Teresa, padres de María Teresa, desde Granada, desde Motril, a los que le agradezco que estén hoy con nosotros. Nos vamos a la provincia de Granada. Buenas tardes, Antonio, Teresa. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Teresa, en este caso. Teresa, más de 20 años, como estaba diciendo mi compañero, había paralelismos en los casos de Rocío, de Sonia, de María Teresa. Por hilar un poco con lo que estaba hablando el compañero, ¿qué ocurrió con ese posible paralelismo y el caso de Tony King en su caso? ¿Y qué pistas o qué aportaciones se han dado a lo largo de estos años, si es que ha habido alguna, Teresa? Bueno, pues como bien decís, la fisonomía de los tres chicas iguales en fiestas del pueblo, y las tres habían estado en el extranjero, las tres hablaban inglés. Entonces, lo que no pudimos hacer y lo que nos queda por hacer para saber si Tony King fue también el que hizo algo con María Teresa, pues es confrontarlo. O sea, a Tony King y a Pérez Gracia. Es decir, que nosotros hemos luchado mucho para que haya este confrontamiento, porque como Tony King acusa a Graham de la muerte de María Teresa, nosotros pues pensamos que como ya se han hecho tantas cosas y no hemos tenido resultado, que lo único que nos queda por hacer es eso. Así que... Totalmente. Teresa, quiero saludar también, porque la vamos a tener de forma virtual, a vuestra alcaldesa Luisa María García, en representación del pueblo de Motril, que siempre se ha volcado con vosotros, Teresa, que siempre ha estado ahí. Hace muy poquito, en el día 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, también hubo un acto como cada año. Quiero saludar a Luisa María García, creo que la tenemos de forma virtual. Luisa, alcaldesa de Motril, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos escuchando a Teresa, que enseguida vuelvo con ella. Luisa, el pueblo de Motril siempre volcado, ¿verdad?, con María Teresa, con su familia y con la causa. Bueno, el pueblo de Motril, los padres lo saben, nunca olvidamos. Llevamos ya pues 2 años, el día no lo olvidamos, los 365 días del año. Pero bueno, hay 2 fechas muy señaladas. Una es el día de su desaparición, donde yo personalmente pues llamo, a la que llevo bastante años llamando a la familia para darle ánimo y esperanza, porque el caso, bueno, pues no está cerrado, sigue abierto, se abre línea de investigación, se cierra, pero bueno, mantenemos la esperanza porque el caso no se ha cerrado. Y bueno, y el día 9 de marzo, que llevamos 2 años pues conmemorando, porque bueno, Motril pues tiene a María Teresa desaparecida, y es muy importante que no caiga en el olvido. Incluso bueno, pues este año, y por la situación por la que estamos atravesando, no hemos podido organizar algo más, pero estamos trabajando con la familia precisamente para eso, para que el próximo año, si las condiciones de pandemia lo permiten, pues hacer un acto mucho más grande para que los padres se sientan arropados y para que vea la solidaridad, que me consta que lo saben, que el pueblo de Motril, porque al final, el día que desapareció Teresa, a todos y cada uno de los habitantes de Motril se nos perdió un trocito de corazón. Alcaldesa, a raíz de la desaparición de María Teresa, han pasado distintos regidores por el ayuntamiento. ¿Se tomaron más medidas en cuanto a seguridad en torno a las fiestas patronales, por ejemplo? ¿Se mejoraron los protocolos de seguridad? No, la verdad es que ese año, y tras la desaparición de María Teresa, bueno, pues hubo cierto pánico, lógicamente, en la ciudad.
pero bueno, prácticamente mantenemos durante todos los años el mismo dispositivo en relación con la seguridad, tanto en la ciudad como en el ferial, puesto que hay que tener en cuenta que el ferial está a 2-3 kilómetros de la ciudad, no está en la propia ciudad, y se mantiene lógicamente un dispositivo de seguridad para esos días. Por la afluencia de personas que se trasladan al ferial, hay que tener en cuenta, bueno, pues que Motril es una ciudad costera donde en verano pues la población se triplica y tenemos que reforzar no solo durante los días de feria, lógicamente, sino durante todo el verano tenemos que reforzar el tema de seguridad. Pues alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos muy poco tiempo de programa, por eso le agradecemos su presencia hoy aquí. Luisa María García, alcaldesa de Motril, un abrazo a todo Motril y a Granada. Gracias. Nada, darle las gracias a ustedes porque estos programas son muy buenos, reconfortan a las familias y hacen que casos como el de María Teresa o el que hemos estado escuchando antes del niño pintor no caigan en el olvido. Muchas gracias en nombre de la ciudad y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y tenemos a Teresa al otro lado del teléfono. Teresa, en este momento actual la policía sigue trabajando, ¿no? ¿Teresa? La teníamos al otro lado del teléfono a su madre, no sé si hemos cortado la conexión. ¿Hemos cortado la conexión? Vaya. Bueno, pues yo no quería despedirme de ella, pero estas son las cosas de la técnica. Agradecemos a Teresa que haya estado con nosotros, a su madre, que estaba al principio con nosotros. Vamos, si os parece, al siguiente tema, al siguiente asunto. Y Miguel, antes de despediros también, Miguel, el caso de María Teresa, ¿no? Una chica joven, una chica adolescente, ¿no? ¿Qué momento más delicado? La adolescencia también, y cuántos miedos en otras adolescentes pudieron crearse, como decía la alcaldesa, a raíz del caso de María Teresa, de Rocío, de Sonia. Sí, la verdad que muchas veces en estos casos el miedo que se genera luego, el pánico, como decía la propia alcaldesa, pues bueno, hace que nos protejamos de alguna manera, pero sin duda también genera cierta psicosis de que pueda volver a suceder algo parecido. Y dentro de esa psicosis lo que hay que hacer también es mantener un poco el orden, ¿no? Y tratar de disfrutar siempre con responsabilidad, teniendo, bueno, digamos, la cabeza en su sitio y sabiendo de quién, como hablábamos antes, ¿no? En el caso del niño pintor, de quién debemos fiarnos, de quién no, pero tratar siempre de actuar con responsabilidad cada uno. Pues gracias, Miguel. Bueno, enseguida voy a hablar con Lucía. Os quiero agradecer a los dos, a José Antonio y a Miguel, hoy que estéis con nosotros. Compañero, gracias. Gracias a ti. Gracias, Miguel Blanes. Muchísimas gracias, José Antonio Sau. Tenemos una llamada de teléfono brevemente mientras que preparamos el último caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo se llama? Pues mira, yo me llamo Pilar. Pilar, ¿de dónde llama? Pues llamo desde Granada. Desde Granada. Pilar, cuéntenos. Pues mira, estoy viendo el programa y llamo para darle la enhorabuena. Muchísimas porque gracias. yo me pongo en la piel como madre que soy y siento que yo no sé cómo esa madre tiene que sentir una impotencia tan grande ante la pérdida de un hijo y darle pues todo el ánimo posible, y que la esperanza es lo último que se pierde. Pues desde aquí le damos, Pilar, todo ese abrazo y todo ese cariño. Muchas gracias por llamarnos, Pilar, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que tengo otra llamada más, mientras que pasa mi compañero Jaime también y preparamos la última parte del programa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No escucho esa llamada, parece que estamos teniendo problemas, ¿no?, con esa llamada que ustedes nos estaban haciendo llegar. Bueno, saben que nos pueden llamar a lo largo del programa. Hoy vamos con el tiempo muy justo, porque ya saben que bueno, que el primer caso pues nos ha cogido bastante tiempo, pero quiero hablarles del caso de Lucía García. Lucía García desaparece en Turre, Almería, y están viendo sus imágenes. Fue el marido de Lucía, un hombre también de avanzada edad, la última persona que la vio sobre las 4:30 de la tarde de aquel 22 de octubre de 2016 en la puerta de su domicilio, en dicha pedanía, ubicada en los límites de los términos municipales de Turre y Sorbas. A pesar de los múltiples esfuerzos de dar con la anciana, que recordamos padece Alzheimer, hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Creo, compañeros, no sé si tendremos a sus hijas, queremos hablar brevemente con ellas porque nos queda muy poquito tiempo de programa, pero queremos recordar esa imagen que están viendo en pantalla, porque es la forma que tenemos de ayudar a sus hijas Lucía y Beatriz, a su familia,
para poder tenerlas. Si podemos tener a sus hijas, si no de forma telefónica, como vean, lo podemos hacer. Si no, mientras tanto, lo que vamos a hacer es hablar de esas últimas alertas, a ver si podemos recuperar. Ahí están las imágenes de Lucía, pero como no nos queda mucho tiempo de programa, mientras que podemos contactar con la familia de Lucía, a ver si nos da tiempo antes de terminar el programa, no sé qué puede ocurrir. Vamos, si os parece, mientras tanto, a hablar de esas últimas alertas. Para ello voy a saludar, que está aquí en el plató con nosotros, también a nuestro compañero Jaime Rodríguez. Jaime, buenas tardes, Jaime. Hola Luis, buenas tardes, encantado de saludarte. Bueno, pues gracias por acompañarnos, porque tenemos casos de los que hablar, y el primero de los casos de los que teníamos previsto hablar esta tarde ha tenido ya un desenlace, ¿no? Así es, Luis. Lamentablemente tenemos que informar que Mariano Julián Cardiel, que desapareció el pasado 4 de abril en Zaragoza, fue encontrado sin vida antes de ayer, el pasado lunes 12 de abril. Desde aquí nuestro más sentido pésame a toda la familia. Mariano Julián, de 49 años, como digo, desapareció el pasado 4 de abril. Son las informaciones de última hora, Luis. Pues esta era la noticia que nos llegaba desde QSD Global, pero queremos seguir recordando otros casos, otras alertas. ¿La segunda de ellas cuál es, Jaime? Pues Luis, seguimos en nuestro programa con Randa Benmufuk, que desapareció el pasado 18 de marzo en Bilbao, en Vizcaya. Randa tiene 21 años de edad, mide 1,65, aportamos datos para cualquier persona que pueda verla. Pesa 58 kilos, tiene el pelo negro y liso, los ojos marrones y complexión delgada. Desafortunadamente, Luis, se desconoce la vestimenta que llevaba Randa el último momento en que se la vio. Repetimos, el pasado jueves 18 de marzo en Bilbao. Bueno, y hay que decir que para los que nos estén viendo desde Sevilla, en nuestra delegación, tenemos un caso de allí, de Sevilla. Cuéntanos. Efectivamente, Luis, el caso de Stanislav Nikobrovic, que desapareció el 6 de enero de 2019. La última vez que se le vio fue cuando emprendió un viaje a Alemania por motivos laborales. Stanislav, de 43 años de edad, mide 1,75, pesa 85 kilos, el pelo rubio, complexión delgada y ojos azules. Importante, datos característicos que nos ayudarán a encontrarlo. Stanislav tenía tatuajes tanto en su brazo derecho con la figura de un escorpión y otro con la letra S. El caso ha pasado a manos, lógicamente, del Ministerio del Interior. Stanislav Nikobrovic, que desapareció, repetimos, el 6 de enero de 2019. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, como siempre, por darnos todas esas alertas. Seguimos pendiente de las nuevas alertas. Y bueno, os decía yo el caso de Lucía. Como nos hemos quedado con poco tiempo en el programa de hoy, hablaré con la familia para que podamos hablar con ellos en próximos programas, pero sí que me gustaría recordar, tengo 2 minutos, volver a recordar las imágenes de Lucía, que sirva y que sea de utilidad para su familia. También el programa de hoy, de Ausentes en PTV. Tenemos esas imágenes que compartíamos antes. Recuerden que hablamos de Lucía García, desaparecida en Turre, Almería. El otro día hablábamos del caso de Jesús Gutiérrez en Málaga, también una persona mayor desaparecida, pero en este caso hablamos de que hay constancia, es enferma de Alzheimer, y recordamos que desapareció en 2016. Estamos hablando de 5 años prácticamente de angustia por parte de la familia. Sus hijas Lucía y Beatriz me comentaban y me comentan siempre que están pues pidiendo siempre colaboración. Toda colaboración es poca. Es verdad que ahora no tenemos movilidad interprovincial, pero siempre que podamos tenerla, que paseemos la zona donde desapareció, que tengamos en cuenta que podemos encontrar cualquier dato, cualquier pista sobre su vestimenta, sobre lo que llevaba, sobre el paradero de Lucía, es importante, en la pedanía de Rollo Morera, en Turre. Así que desde aquel día que se esfumó como si se lo hubiese tragado la tierra, pues seguimos buscándola. Estas son las imágenes de Lucía. Les queremos recordar, antes de finalizar el programa, que tienen un teléfono de WhatsApp que ha puesto esta casa por si hay alguna pista o algo que puedan aportarnos y que pueda servir de ayuda, no a nosotros, sobre todo a las familias. Recuerden que es el 744-600713, 744-600713. Tienen ese teléfono de contacto para que nos haga llegar cualquier información. Nosotros la semana que viene seguiremos hablando de las personas desaparecidas, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, pero también fuera de la comunidad autónoma, porque hay muchos casos que se están buscando en
en cualquier parte del mundo. Cuando alguien desaparece, su paradero puede estar en cualquier lugar, así que nosotros seguiremos buscándolos y buscándolas en ausentes. Gracias por haber estado ahí. Hasta la semana que viene.